Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de American Express, que sabes que esta compañía también la he traído al canal y por supuesto es una de las compañías que más resiliencia tiene en cuanto a métodos de pago junto a Visa y Mastercard, además de ser una empresa financiera, ya que tiene bancos y trabaja para clientes premium o con alto poder adquisitivo. Pues en este caso, tras la presentación de resultados, como puedes ver, la compañía llegó a caer un 2,74% y lo interesante es que los resultados no fueron del todo malos. Si bajamos un poquito más, aquí puedes ver, por ejemplo, la parte de finanzas, donde realmente batieron en cuanto a EPS un 5,44% más de lo esperado, mientras que en ingresos solamente se quedaron cortos en un 1,52%, y realmente esta compañía tampoco estaba cotizando muy cara, que digamos. Sí es verdad que tenía un múltiplo un poquito por encima de lo que suele ser la media habitual para esta compañía, pero realmente no había tampoco razón por la que creer que esta compañía podía haber caído en bolsa, y por tanto, como puedes ver aquí, tras la presentación de resultados, pues esa caída del 2,74% quizás puede ser una buena oportunidad. Entonces, como siempre, lo que voy a hacer es analizar los resultados de la compañía y también en base a eso hacer una valoración para ver si esta compañía es una buena oportunidad en estos momentos y sobre todo una buena inversión a largo plazo. Y para eso me voy a ir aquí al Investor Relation, donde, como sabes, aquí digamos que tienes informes, notas de prensa, presentaciones, etcétera, etcétera. Yo me voy a ir a la parte de presentaciones porque es más visual y en este caso creo que se puede entender mejor todo lo que nos presenta la compañía. Aquí, por ejemplo, puedes ver que en cuanto a ingresos netos, que es interesante porque la mayoría, como sabes, como es una empresa financiera, viene de gastos de intereses, es decir, los clientes o sus clientes gastan y por tanto eso genera comisiones o intereses para el banco, que en este caso también al mismo tiempo el banco es propietario de la propia tarjeta de American Express, y eso genera beneficios para la compañía. Pues aquí, como puedes ver, comparándolo con el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, 2023, crecieron un 8%, de 15.000 millones a 16.000 millones. Luego después aquí hay un ajuste de la divisa y en cuanto a beneficio neto, como puedes ver, crecieron un 39%, pasando de 2.174 millones a 3.015 millones. Además, en cuanto a EPS diluidos, estos son los oficiales, los GAPs, los presentados, pasaron de 2,89 a 4,15, es decir, un 44% de crecimiento, pero sí es verdad que aquí nos hacen unos ajustes de EPS por unas entradas adicionales, y en este caso digamos que esas entradas adicionales no las deberían de contabilizar, y por eso digamos que aquí hacen el ajuste y realmente hubiera sido de 2,89 a 3,49, que esto, como te digo, es más de lo esperado por el mercado, un crecimiento del 21% en EPS. Y al mismo tiempo, lo interesante, ya que cuando vemos una compañía que, sobre todo si es financiera, o en este caso esta es una empresa financiera de métodos de pago pero que también es bancaria, lo interesante es ver también, porque utilizamos el PER, que hacen recompra de acciones, y en este caso han pasado de 741 millones de acciones en circulación a 717, es decir, una reducción del 3%, lo que, como sabes, los EPS incrementan mucho más de lo que incrementa el beneficio neto y los ingresos. Si seguimos bajando, por ejemplo, aquí podemos ver el total de facturación y de redes en cuanto a volumen, y lo interesante es ver que, por supuesto, esto no significa que sea el nivel de ingresos, pero sí el volumen total de, en este caso, pues si podemos hablar de dinero prestado, pues todo el capital total que han movido para negocios y para redes. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que han sido 441 billions frente a los 427 anteriores del mismo trimestre de 2023, que ahora han presentado el Q2 de 2024. Lo interesante es que aquí en la parte del negocio, como puedes ver que además está aquí abajo explicado, tenemos el G&S, Good and Service, y también el T&E, que en este caso es el Travel and Entertainment, o viajes y entretenimiento. Pues en este caso aquí podemos ver cómo ha crecido la parte de y servicios, es decir, de consumo y servicios un 6%, y de viajes y entretenimiento un 7%. Todo esto, por supuesto, con respecto al mismo ejercicio o el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Si seguimos bajando un poquito más, aquí, por ejemplo, podemos ver los negocios que han sido facturados que ofrecen servicios al consumo en Estados Unidos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo digamos que han conseguido 165 billions frente a los 155 billions del mismo trimestre del año pasado, y al mismo tiempo aquí lo tenemos
diversificado o diferenciado más bien por los distintos segmentos, como pueden ser Goods and Service y Travel and Entertainment, como puede ser un 6 de crecimiento y un 6 de crecimiento, que en total aquí podemos ver que ha crecido un 6% y lo tienen dividido también por edades, que evidentemente estos son rangos de edades para ver también el consumo o los servicios de consumo por diferentes edades. Aquí podemos ver que, por ejemplo, los Millennial y Generación Z han crecido un 13%, Generación X un 5%, Baby Boomer un 2%, en total un 6%, y además fíjate que el mayor peso de clientes que tienen en este caso de servicios al consumo, un 37%, es la generación X. Si seguimos bajando un poquito más, al mismo tiempo también podemos ver aquí negocios de servicios comerciales, donde aquí por ejemplo ha crecido la parte de Goods and Service un 1% y Travel and Entertainment un 3%, siendo el total 132 billions, como puedes ver aquí, frente a los 130 billions del año anterior, cosa que es interesante ver que va creciendo. Y esto, lo interesante es ver realmente que de estos servicios comerciales cómo está diversificado por tamaño de empresas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, nos hablan de el SME, se refiere a las pymes o small caps, pequeñas empresas, pymes como se conoce por ejemplo en España, pues aquí serían las pymes estadounidenses, o las small caps o micro caps estadounidenses, pues crecieron un 2%, cosa que por ejemplo las grandes o globales crecieron un 0%. Total, pues ese 2% es lo que han crecido de media, porque es que realmente la mayoría de clientes a los que sirven, de empresas que son clientes de American Express, pues ocupan un 83% las empresas pequeñas, mientras que por supuesto las empresas grandes son un 17% de la cuota total a la que satisface American Express. Por tanto, digamos que eso es algo a tener en cuenta, ya que como te he explicado en el canal en vídeos anteriores de American Express, si tenemos en cuenta cómo va la economía, en este caso por ejemplo las empresas pequeñas eran las que más podían sufrir con altos tipos de interés, pero como sabes, si a medida que vaya pasando el año se espera de que vayan bajando los tipos de interés, por tanto estas empresas pequeñas podrán acceder a nuevo capital. Luego los siguientes son los servicios de tarjetas internacionales facturados a distintas empresas. Y como puedes ver aquí también ha crecido a los 90 billions frente a los 82 del mismo trimestre del año anterior. Y aquí tenemos en Goods and Service que han crecido un 14%, mientras que en Travel and Entertainment digamos que han crecido solo un 11%, que bueno, que también es un doble dígito de crecimiento. Y si bajamos aquí un poquito más, podemos ver que realmente el crecimiento del consumidor pues ha sido de un 13%, mientras que el aumento de consumo de empresas pequeñas y grandes ha sido de un 14%, han crecido. Y fíjate que la media ha sido de un 13%, pero el consumidor es el que más peso tiene, un 65%, frente al 35% de empresas pequeñas y grandes. Lo que quiere decir que la mayor parte de los ingresos que provienen de servicios de tarjetas internacionales vienen de consumidores individuales o particulares, cosa que es bueno también tenerlo en cuenta. Luego, al mismo tiempo, aquí hablamos de la deuda y también los receivables, es decir, el dinero por recibir o las cuentas por cobrar, que también se conoce en español, donde realmente digamos que esto sería de los clientes, de los miembros de tarjetas, los clientes premium de la compañía, y aquí vemos que también digamos que ha crecido, pasando a 199 billions frente a los 179 anteriores, donde realmente la parte de receivables, es decir, la parte de cuentas por cobrar de estos clientes que son miembros de tarjeta, ha crecido un 2%, y la parte de deudas que han pedido estos miembros de tarjetas, pues han sido o ha crecido un 15%, cosa que también es positivo. Y por supuesto, en total ha crecido un 11% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto también, por supuesto, es positivo porque, como sabéis, da más intereses a la compañía. Luego, si seguimos bajando un poquito más, aquí también nos habla de un punto importante, que es estos clientes de la compañía, pues qué tasa de amortización tienen por un lado y cuánto tardan en pagar o devolver la deuda o las cuentas por pagar. En este caso, aquí vemos que clientes que tardan en pagar más de 30 días, fíjate que se ha ido reduciendo. En prepandemia estaban al 1,5 y ahora está en el 1,2. Quiere decir que el 1,2 de los clientes que son miembros de tarjeta están pagando más tarde de 30 días, cosa que el resto paga
paga antes o devuelve la deuda antes, cosa que esto también es positivo porque eso quiere decir que hay menos probabilidades de posibles morosidades, además de que también el tipo de clientes de American Express son más premium, es decir, son personas que ya tienen cierto poder adquisitivo. Y aquí también está el ratio o tasa de amortización, que también es interesante tenerlo en cuenta, y como puedes ver, la mayoría de los clientes es interesante ver qué clientes amortizan sus deudas o en este caso sus préstamos o lo que sea, y aquí estamos viendo que es el 2,1%, cosa que también es interesante hacer el seguimiento de esto para ver si los clientes también suelen terminar amortizando antes la deuda de todo el periodo, porque eso también evidentemente contribuye a los intereses que se termina llevando la compañía. Si bajamos un poquito más, aquí también vemos la provisión o el aprovisionamiento, que esto ya lo expliqué en, digamos, el análisis de American Express anterior y en otras compañías, como puede ser el caso de GoEasy y de otras empresas financieras. Esto no es más que apartar un dinero por si acaso, digamos, que tienes problemas de impagos futuros de clientes, ya sean por morosidades, ya sean por problemas financieros de esos clientes, etcétera, etcétera. El aprovisionamiento es un dinero que aparta la compañía, que no gasta, que no desaparece, que lo tienen apartado, y por supuesto ese dinero, digamos que entre comillas no pueden contar con ese dinero, pero sí es verdad que lo tienen ahí disponible por si acaso exista un tipo de riesgo en futuros trimestres o años. Más o menos esto también suele ser un indicador más o menos pequeño, pero de la empresa, de cómo ve el equipo directivo el riesgo macroeconómico o el riesgo de sus clientes por futuros impagos y otras cosas. Es decir, a medida que van aumentando el aprovisionamiento, lo normal es que ellos perciben que puede haber una mayor probabilidad de riesgo por impago, y por tanto es normal, bueno, digo impago y puede ser otras cosas, pero lo normal es que en ese caso pues veamos que aumenta la tasa de aprovisionamiento. Ahora vemos que en el Q2 de 2024 se ha reducido, si es verdad que es un poquito más alto, 1.268 millones frente a los 1.198 del mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Esto es bueno ver que sí ha aumentado un poquito, pero por supuesto también lo normal es que si la economía se va mejorando, es decir, la inflación va remitiendo, los tipos de interés van bajando, es normal que esta compañía vea o perciba cada vez menos riesgo y por tanto aprovisione menos, lo que quiere decir que dispondría de más capital para seguir, por ejemplo, haciendo préstamos o generar intereses, y por tanto serían futuros beneficios para la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí también vemos las reservas, el total de reservas que tienen que tener, porque por ley las compañías financieras tienen que tener unas reservas del préstamo o los préstamos que hacen en este caso, es decir, de toda la parte de deuda, y en este caso digamos que la compañía tiene unas reservas, es decir, la compañía tiene un 2,8% en reservas de todo el capital que han prestado, y evidentemente eso lo tienen que tener por si acaso, es decir, que la compañía siempre tiene que tener disponible un capital aparte del que está prestando o el que está pidiendo para poder prestarlo, y en este caso, como sabes, las empresas financieras se financian a un tipo de interés y luego prestan a un tipo de interés mayor, y tener unas reservas significa que también ese dinero no pueden contar con él, y que más o menos, como vemos, poquito a poco han ido subiendo, pero más o menos se mantiene estable en el 2,8%. Para saber más sobre los ingresos de la compañía, aquí tenemos más información importante, como por ejemplo ingresos con descuento, que por ejemplo ha crecido un 4%, pasando de 8.481 millones a 8.855, y representa esta parte el 54% de todos los ingresos. Al mismo tiempo, aquí tarifas netas de tarjeta, es decir, lo que cobran por el uso de las tarjetas, ha crecido un 15%, pasando de 1.789 millones a 2.060 millones, y representa un 13% de todos los ingresos de la compañía. También aquí tarifas por servicios y otros ingresos, que ha aumentado un 4% y representa un 8%. También al mismo tiempo ingresos procesados, que esta es la parte
parte negativa que decreció un 9%, pero como ves no es significativo porque solamente representa un 2% y al mismo tiempo beneficios por intereses netos, que en este caso, como sabes, estas compañías financieras, como cobran intereses a los clientes, pues esto ha subido un 20% y representa un 23% de los ingresos totales. Y al mismo tiempo, pues aquí como podemos ver, el total de intereses ha crecido ese 8%, pasando de 15.000 millones a 16.300 millones. Esto es interesante porque así vemos desglosado de dónde provienen los ingresos de la compañía, y al mismo tiempo, si seguimos bajando por aquí, ya nos detallan cada apartado, como por ejemplo la primera parte, que en este caso estos ingresos con descuento, ¿vale? Pues fíjate que han ido aumentando porque son ingresos que le ofrece la compañía a los clientes por ser, en este caso, usuarios de la tarjeta American Express, es decir, por ser clientes con distintas tarjetas, pues tienen acceso a gastar en diferentes productos o servicios con cierto descuento. Pues aquí, como puedes ver, pues han tenido pues ciertos ingresos que cada vez va más en aumento. Esto también es verdad que por otra parte aumenta el gasto de la compañía porque la compañía tiene que financiar parte de esos descuentos o deja de cobrar parte de esos ingresos, pero aún así digamos que esto de premiar a los clientes hace que sea positivo para el crecimiento y la fidelidad de los clientes. Si bajamos un poquito más, también aquí podemos ver el uso de las tarjetas, es decir, cuántos propietarios de nuevas tarjetas hay, que se conoce como aquí NCA, y también al mismo tiempo esta parte de aquí, que sería digamos que la tarifa que cobran de media por el uso de tarjeta. Como puedes ver, aquí poco a poco se ha ido reduciendo, pero se ha estabilizado en el 16%. Quiere decir que más o menos por el uso de tarjeta, digamos que la compañía le cobra a sus clientes ahora mismo un 16%, cosa que es muy interesante. Y al mismo tiempo, la cantidad de usuarios que tienen nuevas tarjetas, que es esto de aquí, pues digamos que ha pasado a 3.3 millones de nuevos usuarios que por supuesto tienen nuevas tarjetas. Y si esto lo comparamos con el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, fíjate que han pasado de 3 a 3,3, prácticamente han aumentado un 10%, cosa que también es positivo porque ya sabes que si más clientes tienen nuevas tarjetas, pues más clientes pueden terminar pagando comisiones o tarifas por el uso de esas tarjetas, cosa que también son más ingresos para la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos los ingresos por intereses netos como han ido creciendo. Fíjate que si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, ha sido de 3.1 a 3.7, lo que quiere decir, en este caso estoy hablando de billions, lo que quiere decir que ha crecido un 20%, como puedes ver aquí. Y fíjate que aquí la yield por intereses con respecto a la deuda que piden es aproximadamente del 11%, cosa que es muy positiva también tener en cuenta esto. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos también que el total o los ingresos totales de la compañía, fíjate que no ha ido parando de crecer. Es decir, aunque han habido problemas macroeconómicos y muchas empresas consideradas financieras pues han tenido problemas, esta compañía, como ves, no ha parado trimestre a trimestre, salvo del Q4 al Q1, que más o menos han presentado los mismos resultados o muy parecidos, pero que no ha parado de crecer el total de ingresos generados por intereses, cosa que esto es positivo porque, como ves, esta compañía, a diferencia de otras entidades bancarias, pues sí es verdad que tiene mucha más resiliencia por el tipo de clientes, y además, gracias a que se parece en el modelo de Visa y Mastercard por medios de pago, pues evidentemente todo eso beneficia a la compañía de American Express para ser más resiliente que el resto y, por tanto, como veremos luego, merecer un múltiplo mejor que otras empresas financieras. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos también la parte de gastos, que esto es interesante. Como te decía, los clientes que acceden a ingresos, o digamos que los ingresos con descuento, digamos que son esas ofertas que hace la compañía o que le ofrece a los clientes por tipo de premios, etcétera. Y evidentemente aquí los
puntos de los miembros que tienen tarjetas, pues eso le supone un coste, porque al final esos puntos son como premios que se les da a los clientes, ya sea en forma de viajes, ya sea en forma de comidas, ya sea en forma de muchas cosas. Bueno, pues estos gastos han aumentado un 7%. Es interesante vigilar que, como ves, aumenta menos de lo que aumentan los ingresos, por eso los márgenes se expanden y eso es positivo. También nos muestran aquí el gasto en el negocio, que es importante para que la compañía siga mejorando, pues aumenta un 3%. Luego los servicios a miembros de tarjetas aumenta este gasto un 22%, pero como ves, la partida no supone mucho porcentualmente del total, es decir que si le ofrece más servicios a los clientes o miembros de tarjetas estarán más contentos, pero es verdad que como no supone una de las mayores partidas, pues digamos que esto tampoco repercute tan negativamente para la compañía. Al mismo tiempo, si seguimos mirando, tenemos gastos como el marketing, gastos operativos, el OPEX, como por ejemplo en este caso, fíjate que de marketing han aumentado para promocionar todos sus premios, todos sus nuevos viajes, sus tarjetas, etcétera, etcétera, su modelo de negocio, pero fíjate que los gastos operativos, el OPEX, pues se ha reducido un 13%, es decir que han optimizado, cosa que permite al final ampliar los márgenes y esto al final hace que el total de gastos solo haya aumentado un 1%, cosa que es bastante positivo y como te decía, si lo comparamos con los ingresos, si los ingresos crecen más que los gastos, al final los márgenes se expanden, lo que quiere decir o se traduce en que el beneficio neto y los EPS, porque recompran acciones, todo eso crece más de lo que crecen los ingresos. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos información sobre el capital o gestión del capital de la compañía, donde por ejemplo, por un lado vemos el patrimonio común Tier 1, donde más o menos el objetivo está mantenerlo entre el 10 y 11%, tienen un 10.8%, y aquí el retorno sobre el capital, que en este caso esto es bueno para ver la rentabilidad, pues fíjate que han conseguido 2.3 billions, es decir que esto también es positivo. Fíjate que si al mismo tiempo vamos aquí a esta parte, y aquí es donde voy a terminar la parte de la presentación, porque por supuesto continúa más abajo dando más información que siempre te recomiendo que te leas, pero me voy a quedar con esta parte donde realmente está el guidance del equipo directivo para este año o ejercicio fiscal 2024. Fíjate que la compañía, como te decía, ha caído un 2,74% y sin embargo, digamos que el guidance mejora por el equipo directivo. Fíjate que ellos esperan crecer en cuanto a ingresos entre un 9 y un 11%, que es exactamente lo mismo que ya tenían anteriormente, pero en cuanto a EPS, fíjate que esperaban crecer entre 12,65 a 13,15 entre ese rango de EPS y ahora esperan que los EPS crezcan hasta entre 13,30 y 13,80, es decir, el rango bajo ya va a estar más alto que el rango alto anterior, lo que quiere decir que los EPS van a crecer más, como ves aquí, en vez de entre un 13 y un 17, van a crecer entre un 19 y un 23, incluyendo por supuesto aquí unas ganancias adicionales. Eso quiere decir que por supuesto si la compañía al final crece más, se supone que si crece más, el múltiplo que estarías pagando ahora estaría más barato. Y recuerda, tal y como te he comentado, que es verdad que solamente porque no ha batido, en este caso, las estimaciones de ingreso, fíjate que solo cayó un 1,52%, pero en EPS sí superaron en un 5,44%, pues solo por no haber batido esto y alguna pequeña cosa más, realmente, digamos que no es tan relevante, pero el hecho de que haya caído un 2,74 y haya aumentado el guidance significa que la diferencia o el diferencial entre precio y valor de la compañía se desajusta más, lo que quiere decir que quizás el mercado nos está dando una oportunidad para comprar American Express a estos precios. Por eso, una vez hemos visto el guidance, me voy a ir aquí a Ticker, donde por supuesto aquí ya sabes que tardan en actualizar, digamos, las estimaciones de los analistas. Aquí, como puedes ver, si es verdad que te ajustan el precio 2,42 y aquí tenemos, como puedes ver, 2,42, lo que quiere decir que el precio
sí está. Lo que no está ajustado, como puedes ver aquí, es en cuanto a PER. Fíjate que pone 18,42 veces y ahora te voy a decir por qué no está ajustado, porque esto de aquí, 18,42, si vamos a estimaciones, fíjate que en la parte de EPS normalizados para 2024 aquí se esperan 12,92. 12,92, como recordarás, fíjate que coincide con el guidance anterior, entre 12,65 y 13,15, pero es que ahora el equipo directivo estima que estará entre 13,30 y 13,80, cosa que esto se está quedando entonces corto, y para eso entonces lo que voy a hacer es irme a la calculadora y aquí digamos que vamos a calcular el múltiplo que estaría cotizando actualmente la compañía. Para eso voy a tener en cuenta por un lado el precio actual, que son los 242 por un lado, y por otro lado esto lo voy a dividir entre los EPS, que ahora voy a tener en cuenta estos de aquí, por un lado 13,30 y por otro lado 13,80, para ver más o menos el rango de múltiplo en el que nos estaríamos moviendo si compráramos hipotéticamente ahora American Express. Pues esto, el precio, lo divido por un lado entre los 13,30. Eso quiere decir que estaríamos pagando un múltiplo de 18,19 veces, y recuerda que esto es a 6 meses. Cuando el múltiplo que te aparece aquí o que te aparecía aquí, fíjate que es 18,42, pero a 12 meses, cuando se supone que si la empresa va a seguir aumentando el beneficio, el múltiplo tendría que ser menor. Como ves, no está ajustado por esta parte. Entonces, eso quiere decir que el rango aquí, como estoy teniendo en cuenta los EPS bajos, quiere decir que el múltiplo alto, el múltiplo más caro que estaría pagando si presentan los EPS dentro del rango más bajo serían 18,19, pero es que el otro rango, como puedes ver aquí, sería 13,80 de EPS. Eso quiere decir que si divido los 242, como puedes ver aquí, 242, y en este caso entre los 13,80, fíjate que ahora en lugar de estar pagando 18 veces, estaría pagando 17,5 veces, es decir, un poquito con más descuento. Ahora, realmente, ¿cuál es el múltiplo apropiado para esta compañía? Bien, pues si vamos aquí y pongo aquí el PER para ver el histórico de la compañía, fíjate que ahora mismo, según Ticker, está cotizando a 18,42. Recuerda que no es 18,42, sino 17,5 o 18 a solo 6 meses, para tener en cuenta los resultados de 2024, ¿vale? Estaría incluso cotizando por debajo de lo que aparece aquí, pero fíjate que la media del último año, porque ha estado castigada, que ha llegado incluso a estar cotizando a 12 veces, pues fíjate que la media es de 15, pero fíjate que a 3 años que ya se estabiliza o estandariza un poco más, pues serían 16 de media, a 5 años 17 de múltiplo y a 10 años 15, pero como ves anteriormente se estaba pagando de media 15-16 veces, y en esta última parte de aquí, también debido a la distorsión de 2021, que se aumentaron los múltiplos, 24 veces es demasiado exagerado para esta compañía, 20 también me parece, en mi opinión, exagerado, pero quizás entre 16 y máximo 18 veces, también dependiendo del ciclo, podría ser razonable. Yo, para ser conservador, me voy a quedar con 16 veces, es decir, ahora mismo estaría en 18 o 17 y media, es decir, ligeramente por encima del múltiplo apropiado, pero voy a tener en cuenta esto porque también podríamos tener incluso un múltiplo superior en cuenta, porque si la economía va mejorando, los tipos de interés van bajando, la inflación va remitiendo, lo que reactiva el consumo, todo esto hay que pensarlo, y además es por eso, por lo que te decía que te sigas leyendo la presentación, porque incluso aquí más abajo, como puedes ver, tienes información sobre la tasa de desempleo estadounidense y mucha más información relevante que te pueda ayudar a entender cómo va a evolucionar la economía y lo que esperan ellos. Pero si todo esto hacemos el razonamiento, al final podemos entender que si de aquí en adelante la economía
puede favorecer a la empresa, lo lógico es que como mínimo paguen de 16 veces para arriba, 17, 18, etcétera. Y por tanto, con este razonamiento, creo que entre 16 y 18 veces son dos escenarios posibles que se podrían dar. Para eso lo que voy a hacer es, me voy a estimaciones y fíjate que lo primero es, vamos a ver qué es lo que estiman los analistas de ticker. Aquí hay una cosa que no me gusta y es que EPS normalizados, fíjate que de entrada 2024, como te acabo de enseñar, ya es un dato que se queda corto, porque acaban de actualizar el guidance y esperan obtener más. Es decir, que ya estos resultados o este crecimiento es corto. Pero fíjate que si nos vamos a 2027, 2028, aquí solo cubre un analista o da como precio objetivo un analista que básicamente lo que dice es que en 2027 va a decrecer y en 2028 ni siquiera va a recuperar lo que supuestamente vaya a generar en 2026. Cosa que en teoría no tiene sentido porque tampoco es que haya crecido en exceso la compañía. Sí es verdad que esta compañía, gracias a las ventajas competitivas que tiene, gracias a que recompra acciones y gracias a el tipo de clientes que tiene, que hace que la compañía sea más resiliente, sí es verdad que puede crecer de manera sostenida a esta tasa de doble dígito. 13, 14, 15%, dependiendo también de las recompras que hagan, dependiendo también de lo rápido que se recupere la economía, etcétera, etcétera. Pero fíjate que hacer una estimación a 2028, ya esto, en mi opinión, está distorsionado. Por tanto, yo lo que voy a hacer es quedarme con la estimación que tienen aquí varios analistas a 2026, es decir, que van a obtener 16,95 de EPS a 2026. Podríamos incluso ser un poquito más conservador y poner 16,50, pero yo en este caso me voy a quedar con esto porque creo que es factible. Y esto, como digo, en este caso es mi opinión. Por tanto, yo voy a tener en cuenta esos 16,95 por aquí, como puedes ver, y esto lo voy a multiplicar en primer lugar por 16 veces. Recuerda que la compañía ahora está cotizando a 17,15 o 18, dependiendo del rango que presente, y aquí supuestamente le estoy asignando 16, pero se presupone que si va cumpliendo este crecimiento y la economía mejora, no habría razón para pensar que el múltiplo sería inferior al actual, porque es que el actual no es tampoco que sea muchísimo más caro, sino es algo que está dentro de lo razonable. Aún así, para ser conservadores, 16 por 16,95, esto quiere decir que es un precio objetivo de 271. Fíjate que el precio actual de la compañía es 242, pero estamos teniendo en cuenta esto para 2026, que tú puedes decir, oye, es que es muy poco upside, pero sí es verdad que no es a 5 años, sino es a 2 años y medio. Y también porque estamos teniendo en cuenta 16 veces, es decir, que a pesar de que presupongamos que la tasa de crecimiento de la compañía se va a mantener en ese doble dígito del 13, 14, 15%, aún así estamos estimando que el mercado pagará un peor múltiplo, cosa que esto, como ves, parece que es muy conservador, y por eso digamos que este escenario de aquí a mí me parece quizás demasiado conservador. Por eso la otra parte es hacer 16,95 y esto sí multiplicarlo por las 18 veces actuales, que esto sí ya tiene un poco más de sentido porque esta compañía ha demostrado tener mucha calidad, mucha resiliencia, etcétera, etcétera, lo que quiere decir que todo eso puede alimentar a que el mercado termine pagando de media esas 18 veces, que más o menos coincide con el múltiplo actual de 17,5, 18 veces. Entonces, si a 3 años, o mejor dicho, a 2 años y medio, nos fuéramos a 305, ¿qué rentabilidad podríamos obtener si invirtiéramos ahora mismo a 242? Pues para eso me voy a ir aquí a MoneyChimp, como sabes, y aquí podemos ver, digamos, que la rentabilidad por interés compuesto, o digamos el crecimiento que nos ofrecería esta compañía si invirtiéramos a los precios actuales. Para eso voy a poner aquí 242, déjame ver, 242 como puedes ver aquí, y digamos que como precio objetivo lo que pone en la calculadora que son 305 por otra parte. En este caso estamos hablando de 2,5 años, porque quedan 6 meses para 2024, 2025 y 2026, 2 años y medio. Eso quiere decir que es una rentabilidad del 9,7%, prácticamente
una tasa de crecimiento cercana a doble dígito. Pero también tienes que tener en cuenta una cosa, y es que no solo vas a obtener esto, sino es que además esta compañía reparte dividendos. Como puedes ver aquí, tiene una yield del 1%, que si más o menos queremos también ser más exactos y quitarle la tasa impositiva, aproximadamente podría ir entre un 20%, lo que quiere decir que sería 0,8% más a la rentabilidad anualizada conseguida, lo que quiere decir que si le sumamos el 0,8 a esto, estamos hablando más o menos de un 10,5, 10,6, 10,7, depende de la tasa impositiva. Por tanto, eso quiere decir que tendríamos un crecimiento de doble dígito para esta empresa para los próximos 2-3 años. Entonces, como ves, si se termina cumpliendo el nuevo guidance para este año y la compañía continúa creciendo a esa tasa más o menos de entre el 9 y 11% que también esperan para los siguientes años, quiere decir que nosotros al final podríamos llegar a obtener también un crecimiento en nuestra rentabilidad o nuestra inversión de aproximadamente el doble dígito. Estamos hablando de entre un 9, un 10, un 11 o incluso un 12%, que para este tipo de compañías la verdad que es una muy buena rentabilidad, ya que esta compañía, como sabes, tiene enormes ventajas competitivas, opera dentro de los medios de pago y tiene clientes premium con mucho capital, que al final eso se traduce en menor morosidad, menor tasa de impago, menor riesgo de financiación, etcétera, etcétera, y todo eso al final lo que hace es darte más seguridad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de American Express, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.